Un saludo a todos. Vamos a tener estos breves minutos para explicarles lo que es el infarto empresarial. ¿Qué es? ¿Cómo detectarlo? ¿Y cómo atender los síntomas? Y remediarlos antes de que sea demasiado tarde. Y el temario será el siguiente. La empresa y el cuerpo humano. ¿Qué es el infarto empresarial? Síntomas del infarto empresarial. Análisis financiero. El check-up de la empresa. Los costos. Origen de muchos problemas. Veremos también los impuestos, entendiendo su cálculo, balanceando la transición y el cuidado vitalicio. La empresa es como un ser vivo. Nace, crece y se reproduce en nuevos negocios. Los empresarios, los emprendedores, normalmente hacen un negocio tras otro, y esto se va reproduciendo de manera positiva. A diferencia de los humanos, la empresa puede vivir muchas décadas y muchos siglos. Vemos empresas muy viejas, por ejemplo, Coca-Cola, Ford, General Motors, todas esas empresas que llevan más de 100 años en el mercado y hoy en día siguen teniendo productos, siguen vendiendo los servicios. Como cualquier ser vivo, necesitan cuidado, necesitan atención. Una planta que no se abona, riega y atiende, llega a morir. Una persona que no se diagnostica y atiende deteriora su salud y también muere. Vamos a ver algunas coincidencias. Estas son algunas comparaciones entre la empresa y el cuerpo humano. Las extremidades para avanzar, que son las ventas, son las que nos permiten llegar más adelante en nuestros objetivos, son las que nos permiten crecer. Las extremidades, como son nuestras manos, nuestros brazos, nos permiten lograr objetivos que son nuestras operaciones de la empresa. Nuestro cerebro, la toma de decisiones. La comunicación dentro de una empresa funciona como el sistema nervioso, llevando información de los distintos órganos de nuestro cuerpo, de las extremidades, de todo lo que está pasando por fuera hacia el cerebro. Y el cerebro, a su vez, toma las decisiones y manda los impulsos nerviosos para que se muevan los músculos para que se active. Tenemos también el alimento que consumimos. Es algo que llega de fuera. Lo transformamos, lo guardamos y lo vendemos a nuestros clientes, así como los inventarios. El ambiente laboral, que es un buen oxígeno y también, así como la vida humana, tiene distintas calidades de oxígeno. No es lo mismo vivir en una ciudad contaminada que vivir en el campo abierto. Así es el ambiente laboral. Puedes tener a los mejores empleados con un buen sueldo. Sin embargo, si el ambiente laboral no es propicio, es como un oxígeno de mala calidad, contaminado. Los músculos serán nuestros activos fijos, nuestra maquinaria, nuestro equipo, aquello que nos permite realizar operaciones de mayor envergadura y generar ganancias. Tenemos también las reservas. Vamos a quitar un poco las palabras suaves y llamarlo la grasa. La grasa corporal, que es la que nos va incidiendo al infarto en el cuerpo. En la empresa son los préstamos. Si bien nos sirven como reservas de dinero, nos sirven para emprender proyectos, construcciones, para adquirir activos. Sin embargo, estas deudas en exceso son como la grasa corporal. Deja de cumplir su propósito de reserva y se convierte en un lastre. Tenemos la inversión de los socios, que es el corazón de la empresa de cualquier negocio. Las ganas, el entusiasmo que le ponen es lo que hace fluir. La sangre, que sería el efectivo dentro de una empresa. Vamos a ver a continuación diferentes tipos de infartos dentro de una empresa. Estos infartos tienen diferentes consecuencias. Así como tenemos, por ejemplo, el infarto cerebral, tenemos el infarto al corazón. También hay distintas formas de infarto. Sin embargo, a diferencia del cuerpo, que nada más tenemos dos, en la empresa generalmente vamos sintiendo los primeros síntomas del infarto hasta que al final termina con la muerte del negocio, es decir, con la muerte de la empresa. El primero de ellos es el crédito fiscal impagable. Son estas empresas que le deben al fisco, a la hacienda pública, una cantidad enorme de impuestos que ya no pueden pagar. Multas, recargos, y esto obviamente lleva al infarto. Y lo que es peor, lleva a la muerte de la empresa. Una huelga indefinida por falta de pago a los trabajadores, por falta de respeto a las condiciones, ya sea por cancelación de proyectos, por modificación de los acuerdos que se habían dado, y generalmente la raíz de todo esto es el dinero.
A falta de dinero se presiona más a la parte laboral y se puede llegar a la huelga o que los empleados no trabajen. El default crediticio es estar ahogado en deudas, no poder salir para respirar como lo hace este pez. La imposibilidad de pago a proveedores. Cuando ya no podemos pagarle a nuestros proveedores, simplemente nuestra empresa está muerta, está infartada. Las cuentas bancarias vacías o congeladas pudiera ser también el caso. El embargo de activos. A veces los proveedores, la hacienda, los organismos que cobran los impuestos embargan nuestros activos como una forma de cobro. Y sin estos activos, ya no podemos operar. Si nos quitan la maquinaria, ya no podemos producir. Si nos quitan nuestros edificios o las construcciones donde tenemos situado nuestro negocio, es posible que ya dejemos de vender. Y como mencionamos anteriormente, también el congelamiento de cuentas bancarias, ya sea por un tema fiscal o legal. Y por último, esto sucede cuando se abusa de estas malas estrategias fiscales. La prisión preventiva. Cuando se cae en el delito para querer ahorrar impuestos, se cae en el delito. Y esto en muchos países, con muchos gobiernos, es prisión preventiva y posteriormente definitiva. En caso de que no se pague o se determine que hubo algún vicio ilícito, por ejemplo una falsedad de documentos, la compra de facturas, la comisión de fraudes fiscales, todo esto nos lleva a la prisión. Y obviamente es una forma de infarto que nos lleva a la muerte de la empresa. Esto es, digamos así, el desenlace. Pero, ¿cómo llegamos a estos momentos de infarto? ¿Cómo vamos notando que nuestra empresa se está infartando? Porque obviamente ninguno de nosotros, o la razón por la que diste clic en este enlace, es porque no quieres estar en un infarto, o porque a lo mejor ya tienes alguno de los síntomas y no quieres que el infarto sea fulminante y tu empresa muera. ¿Por qué? Porque con tu empresa mueres tú. También muere tu familia desde el punto de vista económico. Mueren tus empleados, mueren todas aquellas personas que dependen de tu ingreso. Empieza a veces con una ligera distracción en el trabajo. Ya no estás al 100%, ya no estás perfectamente concentrado en la toma de decisiones de tu trabajo, de tu negocio o de tu empresa. Luego, se traspasa esto a la vida personal. Y esto es muy importante. Cuando empezamos a cruzar esa línea entre la vida empresarial, entre el trabajo y la vida personal y familiar, es cuando empezamos a tener problemas de cualquier índole, pero principalmente de índole económico. Entonces, cuando se cruza esta línea y al llegar a casa, en vez de estar con tu familia, en vez de estar con tus seres queridos, tienes todavía tu mente dentro del trabajo. Esto es síntoma de que hay un problema que no estás atendiendo en tu trabajo. Cuando tu trabajo está bien, cuando tu empresa está bien, simplemente te puedes desconectar de manera automática al subirte al coche. Al regresar a casa, te desconectas y empiezas a vivir tu vida personal, que es la razón de ser de cualquier trabajo o de cualquier emprendimiento. Es poder gozar una vida más cómoda, de tener más oportunidades, de poder darnos ciertos caprichos en la vida para nosotros, nuestra familia, amigos y seres queridos. Cuando empiezas a recortar gastos superfluos, ya sea dentro de la familia, como vemos aquí en la foto, los padres discutiendo aquí en el fondo. Los niños empiezan a sentirlo también cuando se empiezan a recortar estos gastos superfluos. Y no me refiero superfluos a dejar de comprar un auto de lujo. A veces superfluos podemos decir gastos que son totalmente buenos. Por ejemplo, un descanso, una comida en un restaurante, una ida al cine, vacaciones. Cuando se empiezan a recortar estos gastos es porque hay un problema económico dentro de tu casa. Y eso viene originado de la empresa y también dentro de la empresa. Cuando empiezas a recortar ciertos gastos, por ejemplo alguna comida especial con los empleados, alguna capacitación, algún curso que es importante tenerlo, mantenimientos, todos estos gastos que digamos si no se tienen, no pasa nada desde el punto de vista del comercio o de la producción de la empresa. Sin embargo, ya no es lo mismo. Empieza, por ejemplo, si recortas gastos que tienen que ver con la capacitación, con el buen ambiente de los empleados, empiezas a tener un mal ambiente laboral. Se te empieza a ir la gente valiosa. Y los que se quedan, ya no se quedan con las mismas ganas y la motivación que tenían al inicio. Este recorte de gastos, tanto en la casa como en la empresa, es un síntoma de que la empresa se está infartando. Una negativa ante cualquier mejora o cotización.
Sabemos que en las empresas constantemente van personas, proveedores que están haciendo su trabajo de ventas, su labor de crecimiento. Llegan con nosotros y si la mayor parte de los casos estos intentos de venta son rechazados porque a lo mejor ya tenemos a ese proveedor o simplemente no nos interesa o vemos que no aporta nada al negocio lo que nos están vendiendo. Sin embargo, a veces que llegan personas que sí nos ofrecen algo de valor. Cuando tu empresa se está infartando, empiezas a dejar de estar abierto ante estas nuevas mejoras, nuevas cotizaciones, nuevos proveedores que llegan a tu negocio. ¿Por qué? Porque tienes una falta de dinero y estás cerrándote a todo. Cuando dejas de contratar, si se va gente de la empresa pero no renuevas las contrataciones, las personas que se quedan empiezan a absorber la carga de las personas que se van. Y esto, obviamente, termina en un mal ambiente laboral. Pero además, las personas, si por alguna razón estaban ahí cumpliendo ciertas funciones, con ciertas actividades, al no estar estas personas que terminaron yéndose, obviamente las personas que se quedan y absorben esa carga no la van a absorber con el 100% de atención. Entonces, cuando suspendes estas nuevas contrataciones, te das cuenta de eso y todo esto sucede porque tu empresa se está infartando. También, cuando estás buscando urgentemente créditos, cuando vas de un banco a otro, cuando accedes, por ejemplo, a tener 3, 4, 5, 6 cuentas bancarias, porque a veces los bancos te condicionan a otorgarte un crédito con tal de que traspases la nómina para su banco y estás distribuyendo tu nómina entre 3, 4 bancos porque te urge el crédito, te urge el dinero. Y sin embargo, como vimos, ese crédito es la grasa, la reserva del cuerpo. En muchos casos sirve. Si por ejemplo se va a invertir, si se va a construir, si se va a adquirir una nueva maquinaria para producir más, para generar más ingresos. Pero cuando ese crédito únicamente se busca para poder sacar los gastos del mes, de la quincena, para no quedar mal con la nómina, y lo buscamos de manera urgente, sí, se invierten los papeles. En vez de que el funcionario bancario esté ofreciéndonos créditos porque nuestra empresa esté sana, estamos nosotros tocando la puerta de 2, 3, 4, 5 bancos al mismo tiempo. Igual a veces cayendo en cuestiones ilegales como maquilar estados financieros, maquilar cifras, porque hay una urgencia de dinero, pero no es dinero para invertir, es dinero para gastar, que va a terminar en una nómina, que va a terminar en el pago de impuestos, que va a terminar en el pago de la luz, de los gastos corrientes, porque la empresa no está ganando suficiente dinero para salir adelante. Necesita dinero prestado, pero ojo, ese dinero no es nuestro. En cualquier momento lo vamos a tener que pagar. Y vienen recortes de gastos no imprescindibles. Por ejemplo, obviamente la nómina, la luz, el agua, ciertos permisos y proveedores clave se tienen que seguir pagando. Nuestros proveedores de materia prima, de mercancías y no se diga de los servicios públicos, por ejemplo el internet, el agua, la luz, no podemos prescindir de ellos, pero cuando son los únicos proveedores a los que les estás pagando a tiempo y no estás pagando a otros proveedores a tiempo, es señal también de que tu empresa está empezándose a infartar. Cuando fallas en tiempos de pago a proveedores, cuando te están llame y enviando correos ya sea a ti o a la persona de compras, cuando todavía está ahí y están continuamente pidiéndote su pago. Cuando veas esta acción, es porque tu empresa no está teniendo obviamente el dinero y se está infartando. La falla en tiempos de pago a proveedores también representa un riesgo, porque puede llegar un momento en el que no te surta la mercancía o la materia prima, y en este momento, tu empresa se paraliza completamente. También caemos en el error de pagar los impuestos, ya sea tarde o de manera incompleta, o si entramos en el ámbito de la ilegalidad, empezar a presentar declaraciones con cifras en ceros. Declaraciones en blanco que obviamente al final de cuentas son pura mentira. Si simplemente no hay dinero para pagar los impuestos y se está recurriendo a un truco barato para postergar este pago de impuestos, cuando veas que esto está sucediendo o cuando estás en los últimos días apenas pagando los impuestos, o primero pagando un impuesto y luego otro y estirando lo más que se pueda los días, es porque tu empresa también se está infartando. Y este ya